El movimiento de una partícula está definido por la relación x igual a 2t al cubo menos 15t al cuadrado más 24t más 4, donde x se expresa en metros y t en segundos. Entonces la velocidad va a ser la derivada de la posición con respecto al tiempo. Aquí sería 3 pasa adelante por 2, 6 t al cuadrado menos 2 pasa adelante por 15, 30 t más 24. La aceleración sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces sería 2 pasa adelante por 6, 12 t menos 30. Dice, determine cuándo la velocidad es cero. Cuando la velocidad es cero. Entonces hay un instante que lo vamos a colocar en verde. Entonces hay un instante cuando la velocidad es cero. Y debemos determinar cuál es ese instante, cuál es el valor de t para el cual la velocidad es cero. Entonces la ecuación de la velocidad es 6t al cuadrado, aquí está, 6t al cuadrado menos 30t más 24 igual a 0. Se puede simplificar dividiendo entre 6 al primer miembro y al segundo miembro, sería t cuadrado menos 5t más 4. Entonces aquí podemos aplicar aspa simple. Ahí sería t menos 1 por t menos 4. T menos 1 por t menos 4 sería t cuadrado menos 5t más 4. Es igual a 0. Entonces hay dos soluciones. Puede ser que t es igual a 1 segundo o que t es igual a 4 segundos. Para esos dos valores de t la velocidad es 0. Para t igual 1 segundo o para t igual 4 segundos. Aquí hemos hecho un gráfico de la ecuación de la velocidad. Es una parábola. Vamos a colocar aquí la ecuación, es velocidad es 6t al cuadrado menos 30t más 24. Entonces vemos que para t igual 1, aquí, y para t igual a 4, la velocidad es 0, pero también vemos velocidades positivas. En este tramo, la velocidad es positiva. En este tramo, la velocidad es negativa. Y en este tramo, la velocidad vuelve a ser positiva. ¿Qué quiere decir esto del signo de la velocidad? Hay que recordar que la velocidad es desplazamiento entre tiempo. Pero ¿qué pasa? Que el tiempo siempre es positivo. El tiempo siempre va a tener un signo
positivo. Entonces quiere decir que la velocidad y el desplazamiento siempre tienen el mismo signo. Si la velocidad es positiva, el desplazamiento tiene que ser positivo para que el tiempo sea positivo. Y si la velocidad es negativa, el desplazamiento también es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la partícula se está desplazando hacia el sentido positivo del eje, estamos en un movimiento rectilíneo, entonces vamos a suponer que la partícula se está desplazando en el eje X, entonces la partícula se está desplazando en el sentido positivo, este es desplazamiento, delta de X. El vector desplazamiento o delta de X es positivo, entonces la velocidad también va a ser positiva. Una velocidad positiva significa entonces que se está desplazando en el sentido positivo del eje X. Es decir, que el valor de X, el valor de la posición, va aumentando. Y luego tenemos el otro caso, que sería una velocidad negativa. Una velocidad negativa sería un vector velocidad hacia la izquierda, porque el X positivo es hacia la derecha en las coordenadas. Entonces, una velocidad negativa sería en el sentido contrario, hacia la izquierda. Entonces, una velocidad negativa significa también que el desplazamiento es negativo. Significa que el desplazamiento es negativo. Es decir, la partícula se está desplazando hacia el sentido negativo del eje X, es decir, hacia la izquierda. Es decir, hacia la izquierda. La partícula puede estar en una posición positiva. Acá puede ser un valor positivo de la posición. Acá puede estar, a ver, si este es el origen, entonces aquí es 1, 2, 3, acá puede estar en 3,5, x igual 3,5, pero el vector de desplazamiento es negativo. La posición, que sería acá sería, por ejemplo, x igual 3,5. La posición puede ser positiva, pero el vector de desplazamiento es negativo porque va hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor de x va disminuyendo. Entonces aquí, cuando la velocidad es positiva, el valor de x va aumentando. Y aquí, cuando la velocidad es negativa, el valor de x va disminuyendo. Entonces, hay que hallar la parte B. ¿Qué dice la parte B? Dice hallar la posición y la distancia total viajada hasta ese momento cuando la aceleración es 0. Entonces, es un instante cuando la aceleración es 0. Ese instante lo vamos a trabajar en lila. Entonces, cuando la aceleración es 0. La ecuación de la aceleración era 12t menos 30. La ecuación de la aceleración era 12t menos 30. Entonces lo igualamos a 0. Y acá sería 12t igual a 30. Y si sacamos sexta sería t igual 5 medios. Que quiere decir que t es igual a 2,5 segundos. T igual a 2,5 segundos. Entonces hay que hallar la posición. Hay que hallar la posición, que sería la primera parte. El valor de la posición
para t igual a 2.5. Entonces, la fórmula de la posición era 2t al cubo menos 15t cuadrado más 24t más 4. Sería 2 por t al cubo menos 15 por t al cuadrado más 24 por t. Hay que reemplazar t. Hay que reemplazar t igual a 2.5. Entonces, más 24t más 4. Más 24t más 4. Y de esa manera se halla la posición para un tiempo de 2.5. Para un tiempo de 2.5. Y después se pide también la distancia total viajada. La distancia total viajada es diferente al desplazamiento. Entonces, la distancia total viajada hay que hallar la posición en el instante inicial. Hay que hallar la posición en el instante inicial. Pero ¿qué pasa? Que en un tramo de 0 a 1 está con un delta de x positivo. Aquí lo vemos en la gráfica. Es decir, de 0 a 1, de t igual 0 a t igual 1, el valor de x va aumentando. Entonces el desplazamiento va a ser positivo. Y de t igual 1 a t igual 2.5, el valor de x va disminuyendo. El desplazamiento es negativo. Entonces, ¿cómo sería la distancia total viajada? Aquí también lo podemos ver. Aquí también lo podemos ver. De t igual 0 a t igual 1 tenemos un desplazamiento positivo. Una velocidad positiva, que quiere decir también desplazamiento positivo. Acá está. De t igual 0 a t igual 1. Y de t igual 1 a t igual 2.5, por aquí más o menos, tenemos un desplazamiento negativo o una velocidad negativa. Siempre los dos, velocidad y desplazamiento, tienen el mismo signo. Entonces, de t igual 0 a t igual 1 está incrementando el valor de x. Velocidad positiva, desplazamiento positivo. Entonces hay que hallar ese primer desplazamiento de t igual 0 a t igual 1. Entonces tenemos que la posición para un t igual 0, la posición era 2t al cubo, 2t al cubo menos 15t al cuadrado más 24t más 4. Entonces aquí la posición va a ser, se van a ir todos los que están multiplicados por 0 y queda simplemente 4. Para un t igual 0, la partícula está en la posición x igual 4 metros. Acá está, 1, 2, 3, 4. Esa es la posición para un tiempo 0. Entonces, cuando pasó un segundo, para un t igual 1, la posición sería, acá sería 2t al cubo menos 15t al cuadrado
más 24 t más 4. Entonces hay que hallarlo de la siguiente manera. Entonces tenemos para t igual 0, para t igual 1, para t igual a 2.5. Y para los 3 la posición sería 2 por t al cubo menos 15 por t al cuadrado más 24 por t más 4. Entonces, para 1 sería 15. Para t igual 1, la posición sería 15. La posición para t igual 1 sería 15 metros. Quiere decir que ha avanzado 11. Este valor, este primer desplazamiento es 11 positivo. Lo podemos hallar por aquí. El primer desplazamiento es posición final menos posición inicial. Entonces el primer desplazamiento, esto sería 15 menos 4, 11, positivo 11 metros. Y luego, para t igual 2.5, aquí, para t igual 2.5, la posición es 1.5, ha retrocedido. La posición es 1.5. Entonces aquí la posición es 1.5. Todo lo que está en lila es el instante cuando la aceleración es 0. Cuando la aceleración es 0, el tiempo es 2.5 y en ese instante la posición es 1.5. Es decir, de t igual 0 a t igual 1 avanza. En t igual 1 la velocidad es 0, se detiene para dar la vuelta. Y luego de t igual 1 a t igual 2.5 retrocede. Entonces ya se puede hallar este segundo desplazamiento, que sería el desplazamiento de t igual 1 a t igual 2.5. Entonces tendríamos ahí un segundo desplazamiento que sería posición final, que sería la posición para 2.5 segundos, menos posición inicial, la posición para 1. Entonces el segundo desplazamiento sería 1.5 menos 1.5 menos 15. Menos 15. 1.5 posición final menos 15 posición inicial. Estamos hallando este segundo desplazamiento. Y esto da negativo, da menos 13.5 metros. Menos 13.5 metros. Entonces, la distancia total viajada sería la suma de los valores absolutos. Serían estos 11 metros que avanzó más estos 13.5 metros que retrocedió. Entonces, la distancia total viajada
que le vamos a poner S sub t, sería el valor absoluto del primer desplazamiento más el valor absoluto del segundo desplazamiento. Sería 11 más 13.5 en metros. Quiere decir 24.5 en metros. Es diferente entonces la distancia total viajada que el desplazamiento. ¿Qué pasaría si hubiesen pedido el desplazamiento hasta t igual 2.5 segundos? ¿Qué hubiera pasado si esa hubiera sido la pregunta? Entonces, simplemente decimos posición inicial es 4. Posición final es 1.5 y entonces el desplazamiento hubiera sido la posición final menos la posición inicial. El desplazamiento hubiera sido 1.5 menos 4, es decir, menos 2.5 metros. El desplazamiento es un vector, entonces puede ser positivo o negativo, pero en cambio la distancia total viajada es siempre positiva. Muchas gracias.